1111. ¿Se viene el estallido? Otro día caótico para viajar en bondi. El precio del colectivo subió mucho. 1200% se calcula que subió el precio en el área del AMBA, contra una inflación del 260, o sea, entre 4 y 5 veces por sobre la inflación aumentó el precio del pasaje en colectivo. Se paga mucho más caro y se viaja peor. Harta. Y sigan votando gobiernos así como este tipo, que lo único que hace es hambrear a los trabajadores. Así viajamos todos los días, como vacas. La escribana Adorni quiso aclarar y oscureció. La famosa escribana, ¿cómo le va? Bien, buen día. ¿Cómo me puede explicar las operaciones que hizo Adorni? No es momento. En todo caso, cuando salgo, un gustazo. La señora puede haber incurrido en un delito en su proceder ilegítimo e ilegal. ¿Usted justificó el origen de los fondos? Bueno, esto es una pregunta legal y también está todo en el juzgado. Estaría largo para explicarlo, pero... Y sabía realmente que no había un préstamo de la jubilada Adorni. Bueno, está en problemas también la escribana. Caputo se sigue burlando de la gente. Digamos que hace 2 años venimos del infierno. Es una expresión horrible, yo creo que no hay que usarla más, el riesgo Cuca, horrible. Digo. Un riesgo Cuca. Si el 30% de los argentinos deciden votar al kirchnerismo, bueno, es legítimo, digo, no llamemos Cuca. Riesgo Cuca. Son las reglas del juego, las reglas del juego de la democracia, salvo que pensemos en otros regímenes. Y hoy algunos nos quieren hacer creer que hay gente que quiere volver a ese infierno. Cierre de empresas que desaparecieron en los últimos 2 años, desde diciembre de 2023 a 2025. Obviamente de las 23.500 empresas que en total desaparecieron, el fuerte está en las provincias grandes. Un riesgo Cuca. Riesgo Cuca. Gracias a las importaciones nos quedamos sin trabajo y van echando de a 2 y yo me siento mal, me anoto de limpieza, me anoto de lo que sea y no me llaman de ningún lado. Y es la dignidad lo que me quitó mi ley. Entonces no tengo vida. La situación económica de peor en peor. No hay gente. Mira, las calles vacías. ¿Cómo viene el tema del tránsito de la gente? Veo que hay poca gente comprando por Liniers. Sí, hay poco por la situación económica que está. Vacío el local de compra y venta de camperas, vacío el local de las telas, vacío el local de juguetes. Y finalmente la inflación. Claro, vos tenías una inflación de 1,5, fue subiendo, la tenés en 2,9, entonces cuesta más llegar a fin de mes. Nosotros votamos para que el país salga del pozo. Nada más lejos de salir del pozo que en el pozo que nos estamos metiendo. El peor presidente del continente, junto a Milei, boqueó y papeloneó. Apenas 90 minutos antes de que venciera el plazo fijado por Donald Trump para aniquilar toda una civilización, según sus propias palabras. La frase exacta es: una civilización entera morirá. El presidente ha anunciado que ha concedido una prórroga de 2 semanas. Maldición, ha sido un día hermoso. 28 lucas el bife de chorizo, 18 euros en un súper, mamita querida. Otro súper, bife de chorizo, 44.800 el kilo. No hay referencia de precio. 27 lucas el kilo, 15 euros. Esto es entrañita, 29 euros. Esto en España, en Madrid yo lo compré por 17,90. Casi la mitad. Es imposible, es un asado. O sea, te sale más barato hacer un asado en Madrid con carne argentina que en Buenos Aires con carne argentina. Alguien que enturbia sus sentidos para tener lugar en la balanza de las brutales risotadas hemorragias, de la pavada celestial de la avalancha. Pinta mal las cosas para él, mi viejo, pinta mal.
Ha sido un día hermoso, más allá de todo lo que pase. Bienvenidos a 11:11, programón de día miércoles, con mucho de actualidad, con mucho de último momento, con noticias en desarrollo, con ley de glaciares allí en diputados a puro debate y con un corresponsal allí, que al mando está Leandro Lutzki, cubriendo lo que está pasando allí en el recinto para mantenernos informados. Así que cuando quieran tomamos contacto para darle la bienvenida. Ahí está Leandro, bienvenido, se te ve impecable. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, o más bien un disgusto porque otra vez me toca ser el portador de las malas noticias. Me encuentro en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional. Como saben, se está debatiendo la ley de glaciares en la Cámara de Diputados. Es prácticamente un hecho que va a salir aprobada, ¿sí?, de la Cámara Baja. No me atrevería a decir por cuántos votos, lo que sí en el radio pasillo del Congreso se dice que los oficialistas están muy, pero muy entusiasmados con lo que pueda llegar a suceder acá en un rato nada más. Me atrevería a decir que podría estar todo terminado una vez pasada la medianoche, tal vez cerca de la 1 de la madrugada. Vamos a ir viendo cómo avanzan las exposiciones. Por ahora viene avanzando a paso fluido. Había 40 oradores anotados inicialmente. Ya han hablado unos cuantos y después, bueno, quedan los cierres de bloque, que es el momento en el cual los jefes justamente de cada bloque tienen una cantidad de minutos mayor para exponer sus ideas. Les prometo que les voy a acercar el micrófono de Argentina 12 a aquellos legisladores que vea para que, bueno, nos expliquen básicamente sus posturas en un asunto que genera mucha rispidez, mucha polémica y mucha discrepancia adentro del Congreso y también afuera, hablando de la sociedad en general. Gracias, Leandro. Tomamos contacto en un ratito. Gracias. Bueno, equipo, decía Leandro allí que estará liquidándose la cosa alrededor de las 12 pasadas, quizás un tiempo más, un tiempo menos. Si sucede, por supuesto, lo estaremos cubriendo aquí, lo va a tomar la posta al resumen. ¿Qué se sabe? Se sabe un poco lo que decía recién Leandro y se sabe que se viene lo irreversible, ¿no? O sea, porque... Ahí está, estábamos sí, con el retorno de la voz. Se sabe que se viene lo irreversible. A ver, un poco para comprender lo que se está debatiendo y lo que finalmente se dio quórum. La ley que se está modificando se llama Ley de Presupuestos Mínimos. ¿Esto qué implicaba? Implicaba un piso, ¿no? Un piso que además por mandato constitucional, además por tratados internacionales como el de Escazú, que habla del cuidado del medio ambiente, como para hacer, digamos, rápida la explicación, presupuestos mínimos. Debajo de este piso no se puede tocar. Y sobre esa ley de presupuestos mínimos es lo que se está corriendo. Se están bajando el piso de presupuestos mínimos. El núcleo de esta ley es que la ciencia ya no es quien determina qué es un glaciar y qué es un periglaciar, sino que queda un ente burocrático que tiene que ver con la administración provincial, que tiene que ver con las provincias mineras, pero además los glaciares que son nacientes de ríos, no solo las provincias mineras, sino por lógica consecuencia del deshielo y demás. Vamos a estar haciendo la cobertura de lo que vaya sucediendo y vamos a tener un invitado en piso que sabe muchísimo, pero te decía, un día con muchas noticias, porque por un lado tenés esto, por otro lado la escribana de Adorni, por otro lado lo que fue la represión hoy a la tarde en el Congreso, por jubilados otro, el trajecito más de la escribana de Adorni, no te olvides. El Fashion Emergency ya lo vamos a hacer, no nos vamos a perder de esta señora. Mientras tanto, te decía, la UTA, transporte, caos mediante el transporte, ahí lo dije bien, y la UTA comunicando que se viene un paro. En teoría siempre estamos amparados en la posibilidad de una negociación, pero la UTA elevó un comunicado comunicando que a partir de las 12 de la noche comienza un paro de las líneas de transporte. No todas, tenemos una placa que después te vamos a mostrar. Ahí está el comunicado. Bien, chicos, ahí vamos a leerlo, banquen que lo encuentre. Pero en realidad lo que hace básicamente es reflejar lo que se viene diciendo, y es el anuncio de un paro para mañana. Desde las 0 horas. Reclamando básicamente que se les pague lo adeudado. Sí, ese es el reclamo
concreto. El tema, no, yo ahí no llego a leer, pero igualmente lo que dice el comunicado es básicamente esto. Yo creo comunicado que no hay de mucho falta más de detalle. pago de salarios de AMBA. Informamos que encontrándonos al cuarto día hábil del mes sin haberse dado cumplimiento íntegro del pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del área metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 0 horas del día 9 de abril del corriente en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los saberes como medida de autotutela de los trabajadores representados. Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo, firma Roberto Carlos Fernández, Consejo Directivo Nacional de Unión Tranviarios Automotor Lauta. Sí, esta situación, el motivo del paro puntualmente, es lo que hace también muy posible que pueda cambiar en las próximas 2 horas y 20 que faltan para las 0. ¿Por qué? Porque lo que desata el paro es que hay una serie de trabajadores amplia que no cobraron todavía su sueldo. Entonces, cuando le reclaman a la empresa dice, no, lo que pasa es que el gobierno a mí no me pagó los subsidios. Entonces, por eso yo no les puedo pagar los sueldos. Bueno, vamos a hacer paro. Bueno, hagan paro, dice la empresa. Entonces, ¿qué puede pasar en las próximas 2 horas? Bueno, que el gobierno o gire los fondos o haga un compromiso creíble de que va a girar los fondos, que la empresa le diga, les vamos a pagar mañana y que ahí la UTA decida levantar el paro. Pues dicen que están empezando a pagar. Son 2.800 millones de pesos. Algunas empresas les pagaron ayer, Algunas están pero hay empezando a muchas pagar. otras que no les pagaron. Claro, que son las que van a ir al Porque paro. tal como dice aquí el comunicado, es el cuarto día hábil hasta el momento en el que tienen para cobrar. Como fue un mes que comenzó con feriados más fin de semana, el cuarto día hábil en realidad es diferente a leerlo en 1, 2, 3, 4. Era ayer, si no me equivoco, el último día hábil. Ayer hubo hoy, ahora lo digo bien. Hoy. Las líneas involucradas son más de 100. Sí, ahí tenemos una plaquita, no las vamos a leer todas, pero aunque sea acercate rápido y chequeá si está la tuya, porque es una embole leer tantas, es poco televisivo. En total tiene una reducción del 40% de las frecuencias, o sea, el impacto sobre la sociedad es muy fuerte, pero además no es solo el impacto de la crisis del sistema de transporte sobre la sociedad, sino hay una crisis anterior que es la crisis económica y su impacto sobre el sistema de transporte. Por ejemplo, en lo que va del año y del año pasado, había 18.500 unidades colectivos, pasaron a ser 15.500, o sea, cayeron 3.000 unidades. Y al mismo tiempo más de 1 millón de transeúntes dejaron de usar también la línea de colectivos. Por lo cual efectivamente hay una crisis del sistema de transporte, pero hay una crisis económica que impacta sobre el sistema de transporte. En el comunicado, además, lo que hacen, que para mí también es interesante, más allá de cuestiones que tengan que ver más con entramados políticos, hablan del malestar por parte de los choferes. Los tipos están siendo recontra exigidos, con salarios bajísimos, y además se deben comer el garrón de todo el pasaje, que está lógicamente chinchudo, harto, y además, tal como veíamos en el informe, viajando como sardinas. Y ahí una víctima también es ese laburante que maneja el colectivo. Se suman 2 conflictos, ¿no? O sea, por un lado, la merma en la frecuencia que genera todo esto, que no tiene que ver con una medida de fuerza, sino que tiene que ver con el aumento de combustible. Entonces, en un momento hasta no tenían combustible. Entonces, por eso las líneas, con la merma de subsidios y el aumento del combustible, muchas líneas toman la decisión de achicar la frecuencia, ¿no? Alrededor de un 30%, y eso generó todo el caos que estamos viendo. Y se suma este otro problema, que es el retraso salarial. Entonces, bueno, estamos ante una tormenta perfecta, sí, ¿no? La verdad es que sí. Vemos el informe, dale, después seguimos charlando. ¿Se viene el estallido? Otro día caótico para viajar en Bondi. 3 colectivos aproximadamente. A ver, hola, ¿cómo estás? Es imposible, ¿no? Ingresar. Harta. Y sigan votando gobiernos así como este tipo, que lo único que hace es hambrear a los trabajadores. Así viajamos todos los días.
como vacas. El precio del colectivo subió mucho. 1.200% se calcula que subió el precio en el área del AMBA, contra una inflación del 260, o sea, entre 4 y 5 veces por sobre la inflación aumentó el precio del pasaje en colectivo. Se paga mucho más caro y se viaja peor. Pero no hay manera de que puedan ingresar todos al... ¿4 colectivos te tomás por día? 4 colectivos. 5.000 y moneda pago por gasto por día. Esto me parece que revela la inconsistencia de fondo que tiene la forma que tiene el gobierno de mirar el mundo y la economía. Es bueno, yo me corro ante todo. ¿Y qué le puedes decir para llevar a una previsión hacia adelante sobre temas precios? Sí, que le vamos a ser honestos. Si vos tenés que cargar mañana, carga hoy. En todos lados, ¿no? Porque si vos querés que las cosas vayan aumentando, carga antes. Este es un buen ejemplo de cómo la guerra nos impacta cuando tenés un gobierno en donde no hay resortes para contener. Nosotros mostramos que en México, en Brasil, hay políticas activas para que el precio de la nafta no llegue directamente a los consumidores. Ante el conflicto en Medio Oriente, el gobierno de México sacrifica 5,000 millones de pesos en recaudación del IEPS en la gasolina y diésel. Nosotros estamos dando este apoyo a las familias mexicanas para que la gasolina no aumente de precio. Já estão em vigor as medidas anunciadas pelo governo para tentar conter a alta no preço dos combustíveis. Aqui no Brasil, nós tomamos uma decisão na quinta-feira passada. Nós dissemos, a gente não vai permitir que a guerra do Irã traga prejuízo para o povo brasileiro. Nós temos que fazer um sacrifício para tentar evitar que essa guerra do Irã chegue ao prato do feijão com arroz do povo brasileiro. Esto el gobierno tiene que empezar a leerlo, ¿no? Lo que está pasando, porque a la complicación de todos los días, la guita que no alcanza, te meten ahora esta otra preocupación, viajando, porque todo esto funcionaba bien, ¿eh? Lo lamentable, aparte de la situación que están viviendo los usuarios desde el lunes a la fecha, es que hace 15 días venimos solicitando reuniones, mesas de trabajo, porque nosotros cuando vimos que empezó a subir el combustible, nos comunicamos con los funcionarios para decirles esto puede pasar de tal manera, porque se fue de 1.700 a 2.400 pesos. Claro. Y no hubo respuesta, no hay nada. Mirá cómo va esta mujer, le cerró la puerta contra el pecho, cómo tiene la mochila aprisionada. Hasta acá llegó, fue la última pasajera en subir. Señora tiene el dedo lastimado por la puerta que se cerró y que no entraba. A ver si ¡ay, Dios! Ay, ustedes están viendo cómo tiene el dedo, pobrecita. Recién ayer a las 17 horas recibimos una llamada donde nos dicen que nos esperan mañana a las 10 de la mañana en el Ministerio de Economía. Mañana. Una agilidad. Claro. Mañana. Yo le dijimos, pero no podría ser antes, porque el problema es angustiante. Mañana a las 10 de la mañana. Daniel, ayúdeme, ¿cuántas personas se transportan por las empresas de la Cámara que usted representa? Se mueve cerca de 9,5 millones de personas en todo el sistema, con la provincia de Buenos Aires. O sea que es un problema de 9,5 millones y hasta ahora lo máximo que se les ha ocurrido es llamarlos a una reunión mañana, una sensibilidad. Para mañana. El 2 puede ser una de las líneas más tranquilas, pero tampoco llega, tipo... Está todo hasta la chota y todos queremos llegar. Así que... Como meses viajan en otras partes del mundo, que tienen otras realidades sociales. No, esto es una locura. Es decir, si nosotros nos mantenemos en este camino, en 10 años somos como España. En 20 años somos como Alemania. Los que venimos afectados son los que trabajamos todos los días y salimos a las 5 de la mañana para poder llegar a un horario a las 8 de la mañana al trabajo. Claro. ¿Cuántos medios de transporte toma? 3. Llámese la casta. Tiene una consecuencia directa en la gente de menos recursos. Claramente, los funcionarios no viajan en colectivo y se nota, ¿no? Tal vez si viajan en colectivo o en tren, las cosas serían un poquito mejor. No se puede vivir así. ¿Madrugó un poco más de lo habitual hoy? No, me levanto a las 4 de la mañana ahora. Antes me levantaba a las 5 de la mañana. Yo la verdad que no sé si odian más bañarse o trabajar, ¿no? Yo tomo de Calzada a Banfield y de Banfield tomo el tren acá y de acá tomo el 168 hasta el 11. Qué bien. La horda de vagos. Encima que te aumentan el boleto. Es una vergüenza lo que está pasando en este país. Yo no como más carne, no como más queso. Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. Te soy sincera, en el gobierno de Cristina
Me acostaba temprano, me acostaba bien, tenía mi heladera de todo. Ahora no. Llámese la casta. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Bien, momentos de verdad, lo que es un móvil en vivo y estar cubriendo la noticia mientras sucede nada. Terrible. El accidente inevitable pareciera ser ante semejante cantidad de gente y una forma de viaje que de verdad no es manera. Pero, pensemos lo siguiente, ciudadano argentino, ¿no? Menos empleo, menos ingresos, deterioro de sus condiciones de vida y crisis del sistema de transporte. Y a esa gente le están diciendo que le bajó la pobreza. Claro. ¿No? A esa gente le están diciendo, vos ya no sos más pobre. ¿Por qué? Porque no está subregistrado cuánto gasta en servicios, en transporte, etcétera. A esa gente que está viajando así de esa manera, que corre riesgo, porque esa señora le agarró, se agarró el dedo y le sangraba el dedo, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Claro. Seguro. A esa gente le están diciendo, vos no sos pobre, además. Ahora, perdóname. No, dale. Hay dos cosas, ¿no?, que yo estaba viendo. Una, la mirada despectiva con que este gobierno enfoca los problemas sociales, que es siempre la misma filosofía, ¿no? Sos un vago, si querés ganar más, trabaja más y paga lo que tengas que pagar en el transporte o en lo que sea. Pero además me parece que la ley de glaciares que se está discutiendo en el Congreso, si en un momento tenía un objetivo económico, moviéndose atrás corporaciones mineras o intereses económicos, ahora para el gobierno tiene otro sentido también, porque necesita mostrar en la sociedad que tiene un éxito, aunque sea legislativo. Por eso hay tanta expectativa y estaba diciendo Luzki que se preparan a festejar, Sí. porque no tienen muchas cosas para festejar, están en este momento acorralados por la situación económica y por un malestar en la sociedad que se siente ya cada vez más. Y además con el sistema de medios no controlado, porque sobre esta situación de irritación general, noticia central del portal La Nación hoy a la tarde, ministros y secretarios de Estado se aumentaron 123% el sueldo desde comienzo de año. Eso es una bomba. Claro, tal cual. Es una bomba. Es que hay un punto con estos temas, se calcula que hay entre 4 y 5 millones de personas en el AMBA que usan el transporte público, los colectivos, ¿no? Que incluso hoy salió el número porque había una discusión de que se da siempre con esto, que si en el interior se paga tanto porque hay que subsidiar acá. Entonces uno dice, 4 o 5 millones de personas es como si la provincia de Córdoba y la provincia de Santiago del Estero movilizaran a todas sus dos poblaciones todos los días. Eso es lo que se mueve en los colectivos. Entonces vos eso no puedes decir, no sale en la tele, entonces la gente no se entera. La gente se va a enterar porque se tiene que ir a subir al bondi. Entonces eso no hay manera de ocultarlo ni de no decirlo. Y de hecho yo creo que el gobierno se pega un tiro en el pie no diciendo nada, porque no es que la gente no se va a enterar. No diciendo nada y no accionando, porque me pregunto yo hasta dónde... Ayer se debatía en el programa, si no lo viste te contamos, el Mati decía, a quien le mandamos un beso, que no es que no vino porque está enfermo, no vino porque hay un complot del transporte público. Está en cana, digámoslo. Me encantó la teoría de él. Bueno, hizo una teoría, ayúdenme a dibujar la teoría, era como que en realidad esto era elaborado para que la gente no pudiera trasladarse. Está planificado porque si la gente está en movimiento... es más posible que se ponga revoltosa. Vamos claro, a se socializa. Claro. Es como si fuera una pandemia 2. Claro. Pero a mí me hizo acordar a la Matrix. A la película. Claro. Exacto. Y porque quedate en tu casa, prendés la tele y ahí mirá este mundo que te mostramos. Claro. Yo sostengo que es al revés, porque en realidad hay mucha gente que sigue teniendo que salir y en realidad se va armando un caldo de cultivo en donde ves que la fila va siendo cada vez más larga y yo charlo con vos de lo mal que se viaja, vos charlas con él de lo mal que se viaja. Es infrenable. Claro. Pero hay una cosa que dice Yamil que me parece central, que es que los dos lugares en donde hay más comunicación, que son efectivamente los medios de transporte y los supermercados, en los dos lugares el gobierno... y los ascensores. Que por ahora funcionan bien, no digamos nada. Bueno, en todos esos lugares hay un flujo de comunicación no controlado por el gobierno. Bueno, los asesores no se habla del clima, quieren cerrar el servicio meteorológico, así que ya ahí hablas del servicio meteorológico que están cerrando. Claro, te va derivando, y termina todo en crisis. Todo termina en quilombo. Yo creo que el caos está planificado, claramente, ¿no? Pero esto no está planificado
planificado por este gobierno. Los proyectos neoliberales planifican la miseria, lo dijo Walsh hace más de 50 años. Entonces, este caos está planificado y por supuesto que es irrefrenable a la vez. Porque mira lo que es eso, mira lo que... Esto lo vive una persona todos los días de su vida. Que digámoslo, todos los días de su vida. No era habitual esta escena en nuestro transporte público, con todas las crisis y críticas que podemos hacerle al transporte público. Nadie dice que viajábamos, pero que se viajaba mejor que esto, se viajaba mejor que esto. Es que ya esto... Y que de verdad, hoy además... Lo vivías en el subte por ahí. Resulta muy caro. Lo vivías en el subte en hora pico. Ahora ya no, porque es carísimo. El subte casi nadie se lo toma. Es verdad. Además, fíjense que esta crisis se da en un contexto en donde la crisis de la economía hace que el flujo de transeúntes baje. Claro. O sea, claro. Hay 1 millón menos de personas que vienen del conurbano. Sí, pero que además se hacen las cuentas y a lo mejor prescinden de un colectivo porque es un trayecto más corto y ahorran 1.000 pesos, 700, y eso en una billetera que está muy ajustada no deja de ser, no sé, un paquete de fideos. Bicicleta va en bicicleta, el que puede caminar, camina. Claro. O sea, esto que estamos viendo es efectivamente, estoy de acuerdo, con un flujo menor de gente. Y esa gente es la que mueve la economía, ¿no? Porque es la gente que va a trabajar, cosa que el gobierno eso no lo termina de entender. Y aparte es interesante esto de los espacios de discusión son los colectivos y los supermercados. ¿Vos vieron que se dice siempre, cuando se trata de un tema, la ley de glaciares? ¿Qué dice uno? La gente en la verdulería está hablando de la ley de glaciares. La gente en la verdulería está hablando de que no le alcanza para comprar verduras. Entonces ahí tenés un problema, vos, gobierno, que yo no sé si no lo ven o eligen ignorarlo, porque incluso si tu plan es llegar a determinado punto, bueno, tenés que hacer que ese plan, es lo que hablan ellos, de que sea sostenible, de que sea viable. Si la gente no tiene para comer, no puede subirse al bondi para ir a trabajar, deja de ser viable. Eso es lo que yo digo. Eso es donde yo no entiendo cuál es, porque digo, no conviene esto. Eso es lo que yo digo. Están haciendo lo mismo con el PAMI, ¿no? Porque en el PAMI, las cámaras de los proveedores del PAMI de salud están diciendo que directamente van a cortar todos los servicios. Dicen que están reclamando como 500.000 millones de pesos, 500 millones, no me acuerdo ahora. Es lo que está es una cifra así infernal y se están cayendo todos los servicios que da el PAMI. A mí me parece que Daniel da la tecla cuando habla de los medios, porque si vos enojo, ¿no? Pienso en el gobierno, vos sos gobierno, entonces que sabés que esto se va a generar descontento, pero la culpa la tienen todos, ¿no? La culpa la tiene la política. A mí me parece que los medios aportan a eso. Cuando se quiebra el paradigma mediático, porque a nadie nadie te acompaña más allá de la puerta del cementerio, ¿no? Entonces ahí es donde se conecta el flujo de esta realidad con el enojo hacia esta política. Porque si el discurso mediático es la culpa la tienen los políticos, la culpa la tiene la política y no el gobierno de Milei, eso es el paraguas de protección. Vos fíjate que un gobierno que sube, que llega al poder, bajo el discurso en contra de la política, hoy está señalado como la política que tiene responsabilidad de la crisis. Sí, y hay una cuestión temporal también, que ya la vemos en las encuestas que salen ahora, que es este famoso síndrome del tercer año. Es decir, el gobierno llega un primer año, se tiene que estabilizar, qué sé yo, segundo año tiene elecciones, ponele que, como en el caso de este gobierno, las gana, porque la gente dice, o hay una mayoría de gente que dice, ok, le sigo creyendo, qué sé yo, ya tercer año. Ya gobernaste 2 enteros, tuviste las legislativas que las ganaste. No me puedes seguir diciendo que esto es culpa del anterior. Ya esto pasa a ser responsabilidad tuya. Entonces ahí la gente empieza a asignarle responsabilidad a Milei. Pausita, banquen, dale. Y vamos iba a repetir una cosa que dijo Babi Echecopar. Dice, me gusta que sí, Babi, no deja de sorprender. Tendiendo puentes, Luis. Me gusta. Dice, cuando él dice, el pozo donde el que nos dijiste que nos vas a sacar está más arriba que el pozo donde estamos metidos ahora. Diputados, dale, allí está Leandro. ¿Con quién estás, Leandro? Sí, estamos con el diputado Juliano. Él en breve tiene que irse a dar el discurso por el cierre de bloque, así que le agradecemos su tiempo. Bueno, explique por favor cómo será el voto de su bloque y qué podemos esperar hoy. Lo más probable es que esto sea ley, efectivamente. Sí, efectivamente, lamentablemente se consiguieron los votos para abrir la sesión. Es una sesión para nosotros súper escandalosa por varios motivos que los venimos diciendo. En primer lugar, te perdiste la oportunidad histórica
de inscribir una página re importante en términos de lo que fue la audiencia pública. Se inscribió más de 100.000 personas y se pasó recontra por alto. En segundo lugar, estás rompiendo los presupuestos mínimos de una ley que debiera llenarnos de orgullo, porque aparte está aprobado científicamente, digo, esto lo vamos a venir a decir ahora de vuelta en el recinto. Del 2010 que se aprobó la ley de glaciares al 2025, 15 años, se duplicaron las exportaciones de minería. Entonces, lo que no entendemos es que lo que están haciendo, es decir, si vas a tener un gobierno que arma proyectos de ley como un sastre a medida del pedido de 2 o 3 provincias para romper una ley que protegía algo estratégico como el agua. O sea, la ley actual vigente no perjudica al sector como dice el gobierno de Milei. Para nada. En el año 2010 se exportaron 2.900 millones de dólares y el año pasado, según proyecciones, cerca de 5.900, casi 6.000. Es decir, si vos tenés una actividad que en 15 años la triplicaste, no sé de dónde está el problema. El problema, ¿sabes qué pasa? Que cuando una empresa con nombre y apellido va a la justicia y la justicia la sacó a escobazo, ahora intentaron a través del lobby y fue un grupo de gobernadores que metieron este tema a cambio de los votos para la modernización laboral y otras cosas. Chicos, se está escuchando el diputado de la Unión Cívica Radical. Gracias. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por atendernos en la previa de lo que va a ser su exposición, diputado. La sensación, todos entienden que va a salir lamentablemente. ¿Cuáles son los recursos después para lograr que esto no siga, digamos, que no siga avanzando, si es que los hay? El primer recurso va a ser la vía judicial, porque esto colisiona derecho con el artículo 41 y 124 de la Constitución Nacional, con los tratados internacionales que establecen, por ejemplo, que cuando cuestiones ambientales están en juego, vos les des lugar, pero no como una cuestión de prestarle un poquito de atención a un grupito de 200 tipos de casi 100.000 inscriptos. Las audiencias públicas en materia ambiental son un elemento inescindible. Entonces, para nosotros, esta ley nace inconstitucional, choca con los antecedentes de la Corte y choca con la manda constitucional del 41 y del 124. Pablo, ¿cómo estás? Yo te hago una pregunta que tiene que ver con los votos que suponemos que va a conseguir el gobierno, que van a venir en buena parte de los gobernadores de muchas de las provincias mineras, por no decir de todas, que son las mismas provincias donde más gente hay protestando en contra de esta ley. Entonces, ¿qué motivación le encontrás vos a esos gobernadores si su pueblo está en contra de la modificación para que den los votos para modificarla? Nada, evidentemente para poder llegar a esas provincias han tenido que pactar con determinadas empresas y le están devolviendo el vuelto. Ahora, el precio es carísimo. El precio va a ser caro desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, el conflicto social que vas a tener en esas provincias y en tercer lugar, el conflicto ambiental. Es decir, vos flexibilizando, ¿sí?, desregularizando, vos no le das certidumbre. Una de las condiciones esenciales que tiene que tener el sector minero es la previsibilidad normativa. Esto no contribuye en nada, chicos. El IANIGLIA que está creado en la ley de glaciares relevó 16.900 glaciares que se despliegan en el 1% de la cordillera. Tenés el resto de la cordillera para producir con previsibilidad normativa y con armonía ambiental. No se explica, realmente no tiene una explicación, no está en la agenda, no era prioritario. El año pasado, cuando el actual secretario de Minería presentó los objetivos de su gestión, en ningún momento estaba estipulado la modificación de esta ley. Diputado, Cintia García lo saluda. Hay, además de esta ley que el gobierno pretende aprobar, corrígeme si me equivoco, casi se logran los votos de la oposición para avanzar con una interpelación a Adorni. ¿Esto es así? Sí, se estuvo cerca en realidad en una especie de apartamiento del reglamento que dejó al desnudo, que juntamos 125 votos para un reglamento que buscaba tratar lo que nos quedó pendiente del caso Libra, ¿no? Hay pedidos de informes por eso, hay pedidos de informe, hay pedidos de juicio político, hay pedidos de que comparezca tanto Karina Milei como el propio Adorni para dar explicaciones también por lo de su viaje. Estuvimos muy cerca,
y yo creo que prende una luz de esperanza porque fueron diputados de distintas bancadas las que no convalidan que el Congreso de repente pierda la memoria y finja demencia, porque el año pasado se libraron cruzadas por la ficha limpia y esos mismos diputados que eran la voz cantante de ficha limpia hoy trabajaron para votar negativo para que la Comisión de Asuntos Constitucionales se pudiera emplazar y pudiera tratar estos proyectos. Yo no entiendo si realmente hay tanta inocencia puesta en juego, porque el jefe de gabinete ha tardado tanto y hace tanto contorsionismo económico en su declaración jurada para poder explicar cómo compró una casa, 2 casas, 3 casas. Claro, ese es el problema. En la Argentina actual, en la esquina del Congreso se gasean los jubilados, pero a Adorni le prestan plata. Diputado, gracias por hablar con nosotros. A ustedes, un abrazo. Gracias, Leandro, impecable. Vamos a seguir con el tema, tenemos un invitadazo ahí que sabe un montonazo, así que no te lo podés perder. Pero mientras tanto venía aquí a cuento Adorni, lo traía Cintia Adorni, y hoy fue un mega show porque estuvo la escribana declarando. Las señoras mayores van a declarar la semana que viene porque parece que no llegaban. Sí. Pero la diputada, la semana que viene. La escribana sí. La escribana de Adorni quiso aclarar y oscureció. Todos tenemos la misma vida que teníamos antes de asumir. Lo que está intentando, me parece, investigar el fiscal es, bueno, ¿de dónde saca el jefe de gabinete Manuel Adorni el dinero para en 2 años de gestión cambiar su nivel de vida de una forma exorbitante? ¿Tenemos la misma calidad de vida o la misma forma de vivir que antes de asumir? La famosa escribana, ¿cómo le va? Bien, buen día. ¿Cómo me puede explicar las operaciones que hizo Adorni? No es momento, todo caso cuando salgo, un gustazo. También la señora puede haber incurrido en un delito en su proceder ilegítimo e ilegal en el caso de que todo sea como se está dando hasta ahora. ¿Cómo puede ser? Después nos vemos. Señora. Después nos vemos. Que 2 jubiladas le presten le vendan un departamento y le presten la plata. Después nos vemos. Digamos, si ella a sabiendas hacía esas transferencias y sabía realmente que no había un préstamo de la jubilada Adorni, sino que Adorni estaba comprando esa propiedad con todo el dinero y que simulaban una transacción en donde ella supuestamente le pasaban guita a Adorni, bueno, está en problemas también la escribana. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja con ella? Un montón. Como es cliente mío hace un montón de años. Ahora conoce. ¿Recuerda la cantidad de operaciones que hizo con ellos? No, eso es un tema personal de él, así que sería revelar datos de clientes que a ninguno le gustaría. Bueno. Mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos. ¿Usted justificó el origen de los fondos? Bueno, esto es una pregunta legal y también está todo en el juzgado. Estaría largo para explicarlo, pero... La obscenidad de la corrupción te lo muestran en la cara como de la política alguien pudo sacar el fruto suficiente. ¿Con qué plata Adorni compra el departamento de la calle Miró? Eso pregúntele a él. Si era patriótico pedir un crédito en el Banco Nación, ¿por qué no pidió un crédito en el Banco Nación? En vez de tantas hipotecas. Caputo que dice, yo le decía a todos, pedí un crédito. El crédito hipotecario, yo, si pudieran sacar más funcionarios públicos, le diría, vayan y saquen. Se ve que Adorni no le prestó atención. Prefirió endeudarse con 2 jubiladas. La jubilada prestamista. ¿No conocen, Nelson, 2 jubiladas que nos quieran prestar? 200.000 dólares. No. Es muy... Vos, Willy, nada, ¿no? Todo el mundo sabe en el ambiente inmobiliario cómo se arman esas operaciones. Las 4 mujeres que le prestaron en distintas ocasiones plata a Manuel Adorni y a su pareja, bueno, van a tener que también ir a dar explicaciones a la justicia. Justicia, justicia, justicia perseguirás. ¿Se sabe que la escribana fue a verlo a Adorni? En la Casa Rosada, sí. ¿Cuántas veces? 7 veces. Esto está registrado, por supuesto, todas las visitas a Casa Rosada se registran. 7 veces a la Casa Rosada. Usted hizo, al menos hay 7 visitas registradas a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno. ¿Usted fue a tomar las firmas? ¿Hizo alguna operación ahí? No le puedo decir porque son datos de mi cliente. Pero a mi cliente no le gustaría que yo lo diga. Me parece que haber puesto en discusión temas de transparencia, de corrupción. También hay un dato que es importante destacarlo, que figura en el historial de la escribana, que estuvo vinculada, todavía no pudo determinar la justicia
con qué rol dentro de la causa de la efedrina. Vos te acordás de este triple crimen en General Rodríguez, que fue hace varios años, estamos hablando del año 2008, si no me equivoco, pero la realidad es que estuvo involucrada en su historial judicial, figura dentro de esta causa. Un gustazo. Si vos fueras escribana no estarías sentada acá. Porque es verdad. vos atacaste el traje de la escribana y vos tenés el mismo traje que la escribana, que la señora Nechevenko. Ahora que lo decís es cierto, pero sí, es otro contexto. No me descontextualices. No, es verdad Federica, que vos estabas en un show televisivo, pero la escribana de alguna manera también. La escribana también. La escribana también. Me mata que a mi cliente no le gustaría. Y no. El tema es que vos sos escribana. Tenemos comunicación nuevamente con el Congreso. ¿Con quién estás, Leán? Sí, estamos con el diputado peronista Rossi. Bueno, es un hecho que se va a aprobar la ley de glaciares. Se habló mucho del lobby minero, ¿sí? En este recinto. ¿Percibiste algo, algún movimiento extraño? No, lo que sí está claro es que es una ley impulsada más por los gobernadores, de provincias mineras, que son los verdaderos mandantes de esta ley, ¿no? Es una ley mal llamada federal, porque es una ley que no contempla nunca la cuestión interjurisdiccional que tienen todos los cursos de agua. Entonces, es una ley, el oficialismo dice es una ley que es federal. No, la verdad que no es una ley federal, es una ley que sí promocionaron ellos, equivocadamente a mi criterio, porque la verdad que la ley actual, que data del año 2010, es una ley que ha permitido que la actividad minera haya crecido notablemente durante todo este tiempo. Se aumentaron la cantidad de puestos de trabajo, es decir que la actual ley no es una ley antiminera, sino que es una ley que protege los cursos de agua, protege los glaciares y las zonas periglaciares como fuentes de las fuentes más importantes que tenemos de reserva de agua dulce. Entonces, ¿y a qué le atribuís este pedido de las provincias? ¿Están asfixiadas presupuestariamente? ¿Qué está pasando? Las provincias deben creer o deben tener en carpeta alguna iniciativa de alguna empresa minera que cree que con la actual ley no podrían llevar adelante el emprendimiento. Bueno, yo creo que no lo van a poder llevar adelante igual, porque lo que va a suceder con esta ley es que va a entrar en un periodo de incertidumbre porque seguramente va a ser judicializada. Y la actual ley, la que hoy se quiere modificar, es una ley que estuvo impugnada justamente por la Barrick, una de las empresas mineras más importantes del mundo, durante años, y que finalmente la Corte Suprema de Justicia le dio el carácter de constitucional. Y le dio el carácter de constitucional porque la Corte entendió que la ley preservaba un equilibrio entre las autonomías de las provincias y la potestad que le da la Constitución Nacional, que en materia ambiental la Nación pueda dictar presupuestos mínimos para garantizar esta cuestión interjurisdiccional. Bueno, lo que se rompe es esto, lo que se rompe es la potestad de la que la Nación dicte o se cumplan los presupuestos mínimos, y entonces a partir de esa situación yo creo que lo que va a suceder es una innumerable cantidad de pedidos de inconstitucionalidad que van a encontrar, entiendo yo, eco en la justicia o que van a generar una situación de incertidumbre. Y ninguna empresa minera, que en general necesitan de fondos importantes, digamos, de disponer fondos importantes para los emprendimientos mineros, van a empezar a invertir en tanto y en cuanto tengan este estado de imprevisibilidad, con la cierta posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia, si no se contradice de su fallo que le dio constitucionalidad a la ley actual, la que se quiere modificar, esta modificación la tilde de inconstitucional. Te escuchan en el estudio mis compañeros de 1111. Agustín, Cintia García te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. Un par de consideraciones en base también a lo que decías. Hola, Cintia. ¿Qué tal? Primero que hay que poner en valor el Tratado de Escazú que se aprobó durante el gobierno de Alberto Fernández, justamente para proteger ambientalmente, un tratado para proteger ambientalmente a la región, por un lado. Y segundo, cuando se aprobó la ley de glaciares, esta que se quiere modificar, también hubo muchísimo debate y fue aprobada por un amplio consenso de todo el arco político. O sea, se están destruyendo también esos consensos logrados, ¿no?
Bueno, quiero decir que en ese momento, fue en el año 2010, en donde se aprobó la actual ley de Gracianes, hubo diputados, como la diputada Giudice, o la actual senadora Bullrich, que votaron a favor de la ley. Exacto. Por lo tanto, lo que están modificando su posición son ellas ahora. Bueno, han modificado sus posiciones políticas, han cambiado de partidos políticos en este tiempo, así que no extraña que modifiquen una posición en este sentido. Sí, lo que yo quiero decir que, como vos decís, esa ley fue construida por unanimidad en el Senado. Después vino con un debate de diputados y ahí hubo una diferencia porque te acordás, Cintia, que en el 2010 estaba el Grupo A, sí, claro, e intentaron producir una modificación, pero después fue ratificado en el Senado esa aprobación por unanimidad. Pero sobre todas las cosas, lo que digo es, hace 15 años que esa ley está funcionando, 16 años, y durante estos 16 años, por ejemplo, el porcentaje de inversión extranjera directa en minería aumentó 23 veces. Es decir, que la inversión minera en la Argentina aumentó. El porcentaje en el cual participa del PBI la producción minera aumentó. Los volúmenes de exportación aumentaron. Entonces, si es una ley que funciona, que además tiene la previsibilidad de haber sido declarada constitucional, si pasaron los empleos en la actividad minera de 70.000 a 110.000 en todo este tiempo, ¿por qué la quieren cambiar? Digamos, no se entiende romper algo que funciona. Bueno, han cedido ante la presión de algunos gobernadores, seguramente gobernadores cuyos diputados y senadores le han votado cosas que le interesaba al gobierno, pero creo que es claramente un error, inclusive para estos gobernadores, porque va a entrar en un periodo en donde esta modificación va a ser cuestionada en su constitucionalidad y eso va a generar un marco de imprevisibilidad. Gracias, Agustín, por hablar con nosotros. Federica Paz te saluda. Gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós. Leandro, seguimos en contacto, estamos aquí, muchas gracias. Bueno, retomamos, reitero, vamos a volver a tocar el tema, vamos a continuar con el vivo allí desde diputados y también tenemos un invitado que sabe un montón. Volvemos a Escribana, vamos a la escribana Adriana Nechevenko. Decíamos, algunas cuestiones de materia de agenda, sí, en cuanto a las señoras estas que le prestaron aparentemente el dinero, estaban citadas para esta semana y se pospuso para la semana que viene, miércoles, si mal no recuerdo. Y después decíamos, un poco en broma y un poco en serio, la entrada de esta señora con el abordaje de los móviles televisivos, radiales y un show en sí mismo en cuanto a ciertas declaraciones que causaron, por lo menos, no sé, polémica. ¿Está bien calificarlo como polémico? ¿Cómo lo califico, Luis? Es polémico porque si no tenés nada que ocultar, contestás, respondés lo que te preguntan. Y si no querés responder es porque estás tratando de tapar algo o porque tenés miedo que se destape algo. Te deja esa sensación, ¿viste? O sea, no es contraproducente para ellos mismos. Igualmente las respuestas que dio puertas adentro, lo que vale, que es lo que declaró en la causa, no lo estarían favoreciendo a Adorni, porque lo que declara esta mujer es que no hubo un préstamo, que lo que sí hubo fue un pago de Adorni de $30.000 cash, y que los otros 200.000, que es lo que él dijo que las señoras le prestaron, que se lo dieron a pagar en 12 cuotas, ¿no? Volvió a la hora 12. Pero cuotas que son de $16.000 para un señor que tiene un sueldo de $2.000 en blanco. Entonces nos quedan $14.000 por mes solamente de esto, que todavía el jefe de gabinete nos tiene que explicar. Lo único que estamos preguntando que es ¿de dónde sacó la guita? Pero aparte, discúlpame, préstamo y financiación, para el caso es lo mismo. Bueno, yo me pongo en los términos de la escribana. Claro, pero alguien me decía, ¿no? Una escribana me decía, ¿pero esta escribana es o se hace? Porque para el caso es lo mismo. La pregunta es, ¿puede justificar Adorni ese dinero? ¿Estas mujeres que le financiaron pueden generar ese tipo de financiación? ¿Están en condiciones? Bueno, todo esto es lo que va a haber. Y solamente un detalle, que vuelvo al Congreso, porque se puede venir una interpelación a Adorni. Hoy, cuando se quisieron salir de
del reglamento, en el medio de la ley de glaciares, se necesitaban 129 votos para que funcionara, Para se corriera... sacarla es mayoría de 2/3. Exacto, pero para lograr para pedir la interpelación de Adorni. correrse el reglamento y fuera pedir de la agenda interpelación. Se lograron 126, o sea, quedaron a 3 votos de... o sea que yo creo que, como decía recién el diputado, el oficialismo está preocupado con este tema. Una cosa que señalaban un par de portales hoy a la tarde es que una frase que había usado repetidamente la escribana era "no me acuerdo". Claro. No me acuerdo. A lo cual... Pero para esto con el periodismo o dentro de ya el marco de la declaración. En el marco de la declaración. Ok, bien. Por filtraciones judiciales, etcétera. No me acuerdo. Entonces dijeron, bueno, que chequeen el celular. No lo llevó el celular. Por lo cual le falló su memoria humana, pero también le falló su memoria externa, que no la llevó. O sea, fue alguien que fue a declarar sin memoria. Ojo que la escribana puede estar en problemas. Sí, por eso, o sea, vos como testigo podés no acordarte. Ahora, como escribana aparte, quedás a un paso de un ¿Qué certificó si no sabe de dónde sacó la plata? ¿Para qué fue la escribana entonces? Pero además cuesta mucho más ese departamento por lo que dicen los tasadores. Es un acuerdo entre privados. ¿Vos sabés ¿Cómo va a ser vos sabés Adorni para pagar eso? Adorni era vendedor de autos. $20 por mes. Y había un periodista ya de otra época que decía siempre, ¿vos le comprarías un auto usado? Claro, hay gente a la que sí y hay gente a la que no. Señores, se cataloga así. Si le compraron un auto a Adorni, tírenlo. Un termómetro, ¿no? Te habías metido con el fashion look de la señora. Vamos a ver, a las pruebas nos remitimos. Está mal esto que están haciendo. Porque, ay, cómo va, mira el traje. La señora fue en un rosa Barbie y acá tenemos a Cintia con el mismo traje. Lo compró en el mismo lugar. Lo compraron, es el mismo color de rosa. Es exactamente el mismo. Es el mismo. Me descubrieron, no puedo decir nada. Me agarraron infragante. Claro. O sea, ¿es verdad que vos le prestaste el saco? Decí la verdad. No recuerdo. Que sos amiga de Nevchenko, le prestaste el saco. No me acuerdo. Lo vemos después, como dice. No me acuerdo. No voy a hacer declaraciones, no me pregunten, no voy a hablar de esto. Para mí es un gran traje, quiero decir. Es un muy lindo traje, es un muy bello rosa y les queda muy bonito a las dos. Me gusta el nuevo formato carpetazo, ¿eh? Sí, claro. Ojo, Guarda, Carpetazo tienen muchos años de carrera, ojo. Claro, ojo porque vos tenés un archivo, Claro, yo uno breve. Tené cuidado. ¿Vamos a glaciares? ¡Amo! Vamos a glaciares. Eso no lo amo nada. Hoy entregan los glaciares, patrimonio de la patria. Ley de glaciares que ya tuvo un inicio de audiencia pública que no fue del todo transparente. Parece una obviedad tener que aclarar que los glaciares no son piedras congeladas a 4.000 metros, como se dijo hace unos días en el Congreso. No tienen glaciares, más como decía mi compañero senador Bruno Olivera hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico. Sino que son reservas estratégicas de agua dulce. Y en zonas áridas, como es la estepa patagónica, porque recordemos que la Patagonia no es únicamente los bosques andinos, estos ríos de deshielo glaciario nos abastecen de agua potable a millones de argentinos. ¿Qué es lo que se va a reformar hoy? Si es que esto sale, va a durar muchísimas horas de debate y bien vale que así sea. Lo que se intenta hoy es sacarle la autoridad a la nación para decir dónde se puede aplicar la minería como quiere establecerse a partir de ahora y dónde no. Hay áreas protegidas que se marcaron en 2010, los glaciares y los pediglaciares, y Nación tiene esta autoridad de decir no se puede hacer minería acá, acá y acá. Bien. ¿Qué es lo que se quiere modificar? Bueno, Nación, vos no tenés más el poder. Te corres, me lo das a la provincia. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar haciendo operativamente esta ley? Que tengamos ya no una protección, sino un pedido a demanda. Se va a trabajar a demanda de las megas minerías y van a ir a cada una de las provincias y le van a decir quiero hacer
hacer explotación minera acá. Vemos acá el verdurazo que tiene que ver directamente con lo que se va a tratar en el Congreso, la reforma de la ley de glaciares. Sin agua no hay alimento, es claro el mensaje, y todas esas verduras que hoy regalan como forma de acción de lucha y de resistencia tiene que ver directamente con el agua. Se llevan adelante también en manifestaciones, incluso Erika Rivas, la actriz, convocó a una marcha. Siempre que yo pueda hacer a María Elena me va a encantar. ¿Por qué no creo que te llamen? ¿Qué pasa? Otra cosa, los glaciares. Más importante que nada. ¿Cuánto hace que está? Hace pocos minutos, pero el problema de fondo en la Argentina es que están entregando el agua hoy. No si nos demoramos unos minutitos más, unos minutitos menos. Vale. Bien. Vale, hay un manifestante en auto, está muy bien. Vale. Hay un ambiente que se siente que tiraron gas pimienta porque la garganta se empieza a cerrar un poco. Las ridas no se saben por qué son, porque la gente venía caminando por Avenida de Mayo dirigiéndose muy tranquilamente para el Congreso, pero mirá cómo la policía de la ciudad empieza a empujar y a hacer correr a la gente. Mañana, que también se espera una larga noche. La situación es bastante tensa que se está viviendo acá, esta manifestación en el marco de la ley de glaciares que se está tratando dentro del Congreso. Podemos ver que no se ven los glaciares y sin embargo están. Esos son los tipos de glaciares que están tratando de demostrar que no tienen una función hídrica, cuando la ley actual protege absolutamente a todos los que están en ese inventario. Entonces me pregunto yo, ¿por qué, como dijo antes mi colega, de toda la superficie de nuestro país, la cordillera ocupa un sector y un 1% de lo que está en ese sector, ese cuadradito que ni se ve, ese puntito que está ahí, representa la superficie que ocupan los glaciares? Fíjate, Nacho, cómo le están pegando stickers en los escudos los manifestantes. Mira cómo avanza la policía de la ciudad. Mira que no está haciendo nada la gente, no se está manifestando en contra de la policía, pero mira cómo los llevan, los corren. Mención aparte para lo que veíamos ahí de lo que fue la represión durante la tarde, que fue de verdad desmesurada, hasta agarrando gente en situación de calle, periodistas, llevándose a algunos detenidos. Medio no se entendía nada, era muy confuso todo y no es casual que haya sucedido porque también entiendo yo que funciona como una alerta y como un disipador de posibles manifestantes durante la tarde-noche para la gente que iba a estar allí en la plaza haciendo la vigilia por la ley de glaciares. Hablando de eso, quien está con nosotros, viene de allí, es el licenciado Francisco García Erice, de la asociación, es cofundador de la Asociación Civil Germinar, director del programa de Regeneración Ambiental, licenciado en biología, así que algo sabes. Gracias por estar por la con invitación. nosotros. Fuiste expositor en la jornada de fines de marzo en donde sucedía ese hecho que nosotros también cubríamos aquí. ¿Recuerdan? Esa gente que estaba invitada a exponer y que finalmente se le dio de baja y entró un grupito muy pequeño que además les redujeron el tiempo. Sí, tuve el privilegio, bueno, me llegó el mail un jueves, la audiencia fue el miércoles, en donde, bueno, yo me anoté pensando que iba a dar la participación a todas las personas y me enteré con el tiempo que eran solo menos de 200 y eso te pone en una situación compleja, ¿no? De responsabilidad y de falta de respeto por no querer escuchar a la población o a las personas, que seguro hay un montón de personas que tienen mucho para decir. Hay muchas personas que viven en la cordillera, en los ríos, en las cuencas, que están sufriendo de estas problemáticas por la contaminación del agua o por otros proyectos mineros que, como Veladero, ya tiene sus grandes problemáticas desde el 2015 y demás, que ya hubo varios derrames de contaminación. Entonces, a muchas personas que tienen una voz justificada porque están viviendo el problema de primera mano, no las pudimos escuchar. Y la verdad que fue triste porque, bueno, llegar a un espacio donde hay vallas para una audiencia pública, donde supuestamente los diputados te quieren escuchar, ver tu opinión para formar su voto, tener que pasar 5 vallas, ponerse una cintita, pasar 3, decir tu nombre todo el tiempo, me parecía como
extraño. Era mi primera vez que iba al Congreso y me llevé esa sensación de ¿por qué tengo que pasar 5 controles para poder llegar a una audiencia pública? Sí, y la sensación es que en realidad fue medio una puesta en escena porque finalmente no importó demasiado lo que dijera nadie porque fue solo un punto que tenían que cumplir para no ser tan desprolijos y después que no les importe nada y votar lo que se les ocurría. Es que eso ocurrió, no fue claro ni por qué. Yo me hago la pregunta, ¿por qué a mí me eligieron? Por ser de una asociación civil, hay un montón de asociaciones civiles que no pudieron estar. Yo me pregunto por qué. También adentro, estando... ¿Pero te respondiste? ¿Encontraste la respuesta? No encontré la respuesta. Agradezco haber estado ahí y haberme animado a poder estar presente y poder decirlo en 5 minutos que supuestamente te daban, pero cuando llegas ahí ves el reloj de 4 minutos y resulta que vos te preparás para dar una charla de 5 minutos para poder compartir tu posición a unos diputados para que te escuchen y resulta que son 4 minutos. Después resulta que ahí adentro, bueno, no se cumplía eso, la gente hablaba más de 8 minutos y demás, entonces como que hay una falta de respeto al tiempo de las personas. ¿Hacen trabajo de campo ustedes o es de divulgación o qué tipo de trabajo hacen? Nosotros desde Germinar lo más importante es trabajar en el territorio. Yo me dediqué a estudiar, investigar en parques nacionales y demás. Tenía una formación de o me voy al CONICET a hacer investigación o me voy al territorio a estar más a nivel social, ¿no? A tener más impacto social. Y encontré en las ONG Germinar poder encontrar ese espacio, tiempo y un grupo humano para poder llevar eso adelante. Hoy contamos con vivero de plantas nativas, huerta, producción de alimentos. Tenemos, con respecto al agua, estamos trabajando en Córdoba para recuperar los bosques de altura, que son los que realmente ayudan a que esa agua se recupere, se infiltre en la tierra, se infiltre en la montaña y poder... Lo que está sucediendo ahora que se inundan todos en 3 minutos. Claro. Una de las problemáticas a nivel nacional es la pérdida de cobertura vegetal en grandes extensiones por el avance de la agricultura, por la desertificación. Si no hay vegetación, no hay arquitectura o ingeniería verde que sostenga la lluvia y que sostenga la escorrentía. Entonces, el suelo se compacta, la lluvia o la gota cae y no penetra la tierra. Entonces, si llueve muy poco en una hora, por ejemplo, 50 milímetros o 100 milímetros, eso se transforma en un río. Claro. Y eso está pasando en Córdoba hoy. Esta temporada hubo una buena cantidad de lluvia y hace muy poquito hubo una extremada... O sea, hoy lo que está pasando es que hay mucho riesgo ambiental y esto es triste lo que está pasando ahora porque retroceder en temas ambientales en un contexto de crisis, en un contexto de tanta sensibilidad, en donde no sabemos qué va a pasar, cómo va a reaccionar el planeta, ni los científicos lo saben, porque hay predicciones, pero los modelos, el planeta después hace otras cosas también. Así que bueno... Ahora, perdóname, pero el gobierno ha tomado una posición totalmente radical en ese tema. Bueno, en la audiencia pública se puede ver, yo estando ahí adentro vi los movimientos, yo iba a charlar, me convocaron a las 9 de la mañana y decidí quedarme hasta las 7, 8 de la noche para ver toda esa movida, todo ese circo, todo ese fraude, porque realmente te sentís como que te están jodiendo el día en ese sentido, porque no había respeto. Uno charlaba o a los pueblos aborígenes también les faltaba el respeto, se reían en la cara, no te escuchaban, estaban con el celular, se hacían selfies. Entonces, la verdad que era una falta de respeto y la verdad que a uno le daba mucha bronca en eso. Hagamos una pausita, tomamos contacto con el móvil, allí estamos haciendo la cobertura de lo que va sucediendo minuto a minuto. ¿Y con quién estamos, Leandro? Sí, estamos con la diputada Lucía Cámpora, quien ha salido del recinto amablemente para atendernos. Ahora se están tratando cuestiones de privilegio y en breve sí van a ser los cierres de bloque y después, bueno, la votación y la ley de glaciares seguramente va a salir positivamente de la Cámara Baja, ¿sí? A ver, Lucía, un colega tuyo, Juan Carlos Molina, diputado de Santa Cruz, cerró con esta frase: no se puede ser patriota en las Islas Malvinas, y ser un cipayo en el continente, ¿sí? Bueno, mencionando que muchos diputados agradecían la gesta de los héroes de Malvinas, pero tenían una actitud entreguista, ¿no? En términos de extractivismo y demás. ¿El debate de hoy tiene que ver con eso, de entrega o soberanía? ¿Pasa por ahí?
Sí, absolutamente de acuerdo. De hecho, algo de lo que planteamos recién es que esta reforma de la ley de glaciares es un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional, del Gobierno de Estados Unidos, de la AmCham, la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, que forma parte de ese paquete que viene pidiendo el Fondo Monetario desde la época en la que Mauricio Macri contrajo el acuerdo en 2018, el endeudamiento que todavía hoy arrastramos, y que es este pedido de la triple flexibilización, ¿no? La flexibilización laboral, la flexibilización impositiva y la flexibilización ambiental. La primera ya la tuvieron con la reforma laboral, la segunda fue la ley de inocencia fiscal y la tercera es esta ley de glaciares que estamos discutiendo hoy, que además se fundamenta en una falsa dicotomía, ¿no? No es minería sí o minería no. La ley vigente habilita la minería, por eso de hecho es una de las pocas actividades económicas que durante el gobierno de Milei viene creciendo. Después tenemos otros problemas, no genera puestos de trabajo, no deja un solo dólar acá porque el RIGI les permite llevárselo, pero está basado en un falso dilema. Forma parte de esta flexibilización ambiental que va de la mano de lo que anunció hoy Sturzenegger. Nosotros estuvimos acá en la Cámara de Diputados desde temprano y al mismo tiempo está Sturzenegger en senadores explicando que querían derogar la ley de tierras, que querían derogar la ley de manejo del fuego. Entonces, ese es el paquete que lo que busca es, bueno, que se corra el Estado, que desregule y que vengan a arrasar con los bienes naturales comunes que nosotros queremos preservar, no para que queden ahí de manera estanca, sino para que sean para el desarrollo de los argentinos y argentinas. Lucía Cámpora tiene el retorno y escucha con atención. Lucía, gracias por estar allí, por atendernos, hacerte un ratito. Más o menos trascendía aquí que alrededor de las 12:30 se calcula que va a estar culminando la sesión con la votación. ¿Es correcto esto? Bueno, son los horarios que están calculando acá, sí, más o menos por lo que queda. Ellos estiman que tienen los votos para aprobar la ley. Veremos finalmente cómo es el resultado, pero bueno, se han manejado todo el día con ese escenario, ¿no? Yo leo. Tuyo. Sí, hola, ¿cómo te va? Daniel Rosso te saluda. Una pregunta práctica. Buenas noches. Con esta modificación de la ley, ¿a qué quedan habilitadas las grandes corporaciones, las grandes empresas mineras que ahora con esta ley no lo están? Bien, la ley que está vigente lo que hace es proteger el 0,3% de la superficie del país que se considera glacial o zona periglacial, ¿no? Que protege según un inventario que confecciona el IANIGLA, el Instituto Nacional, y que queda protegido de la actividad minera. Bueno, esta ley, lo que se está votando ahora es que esa protección, por más que el IANIGLA incluya estas zonas en su inventario de glaciares, bueno, que la protección quede a definición de cada provincia. Y acá lo que es muy importante decir es que estamos hablando de bienes naturales comunes que afectan a todo el país, ¿no? Porque las cuencas hídricas que quizás llegan a Formosa, a La Pampa, a la provincia de Buenos Aires, emanan de esa cordillera. Entonces, no hay manera de que compitan las provincias entre sí a ver cuál flexibiliza más cuando se trata de bienes naturales que deberían tener un criterio nacional para su protección, no solamente porque afectan a todo el país, sino por una cuestión lógica de las condiciones de discusión. Imagínate el dulce que se están haciendo las corporaciones mineras, que ahora van a tener que pasar de negociar con un país a negociar con provincias por separado, que encima van a tener que competir entre sí a ver cuál flexibiliza más. La verdad es que la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires definía esto como un dumping de las provincias. Bueno, es lamentablemente el escenario al cual nos quiere llevar este gobierno nacional y que, como se da en esta discusión, se da en otra, ¿no? Apuestan a la fragmentación nacional en individualidades locales. Nosotros creemos que no hay proyecto local sin proyecto nacional, como apuestan a la fragmentación del peronismo. Bueno, forma parte de la ruptura de las esquemas de protección y de defensa del desarrollo argentino, ni más ni menos, que están viniendo a llevarse puestos por pedido de intereses extranjeros, además. Gracias, Lucía, por hablar con nosotros. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias, Lean. Francisco, recién mencionaba, creo que Luis hablaba de la mirada del gobierno y
yo lo calificaría como negacionismo ambiental, esto de que nada de lo que todos entendemos cuando escuchamos a hombres y mujeres de la ciencia como ustedes explicarnos cuestiones que están sucediendo, aparece todo un grupo de gente que te dice es todo mentira, es un delirio, eso no pasa. Es woke. Vos sos woke, sabelo. ¿Hay algún sustento científico que pueda avalar esa línea de pensamiento? O sea, hay institutos o organismos internacionales que se dedican a estudiar esto. Es un tema de si crees o no después. Después es un tema de la ciencia. Hay que ver los datos y cada uno ahí toma posición. Hay un grupo negacionista en el mundo y que va por eso y que esto ayuda a este relato. Y después, bueno, la masa crítica se va formando, se gusta o no y demás. Yo vengo de la ciencia, comparto que hay que tener información, datos, pero también a veces hay que tener sentido común. Tampoco la ciencia tiene la pura verdad, simplemente está investigando, estudiando y va descubriendo los procesos naturales y demás. Pero uno va a la montaña, va a la cordillera o simplemente está ocurriendo que no está nevando lo que nevaba antes, por ejemplo. Ajá. Podemos mirar datos más, de las personas que, por ejemplo, van a esquiar, que tienen la posibilidad de ir a esquiar. Hay centros de esquí que ya no están funcionando. Antes sí y ahora ya no. Entonces son señales de decir, bueno, che, algo está pasando. ¿Por qué? Porque no está nevando lo que nevaba antes y esos centros de esquí que hicieron todo un estudio ambiental para poder montar un negocio o una infraestructura, hoy no están funcionando o están cerrando. Entonces, también invito, porque vengo, más allá que soy científico, también vengo de la rama de la sociedad y donde intento ver otros patrones comunes, ¿no? Como que para poder entender. Yo escucho a los diputados y demás, hay cosas muy técnicas que después yo me tengo que poner a estudiar, temas legales que no es mi tema. Entonces a veces es complejo entenderlo, pero sí invito a que lo que yo viví, por lo menos dentro de esta audiencia pública, es la falta de respeto, la deshumanización. O sea, a mí me dio mucha bronca cuando tenía gente al lado compartiendo de que venía de la montaña, desde Salta, miles de kilómetros para dar una palabra y riéndose enfrente. Entonces, ¿cómo no? Hay cosas básicas como la humanización o el sentido común o la conexión con la vida que está roto. Hoy es un tema más intelectual o de posición política y demás. ¿Y cuál fue tu eje? ¿Por qué no a esta modificación de la ley de glaciares? Hay varios motivos primero. Fue muy claro que había una posición de, estás hablando de los glaciares, estás hablando del agua, y lo único que presentaron desde el gobierno era pura minería. Cuando yo estuve en la audiencia pública, las principales personas que hablaron eran de la provincia de San Juan, una de las provincias pioneras dentro de la minería. Entonces, no escuché a ningún ministro de Ambiente, no escuché a ningún ministro de Ambiente de Jujuy, de Catamarca, de Salta, poniendo posición sobre un tema que es más que nada de otros geólogos o de más ambiental, ¿no? O gente que sepa de hidrología. No había nadie, muy poca gente científica, que hable del agua. Entonces, y pasó y fue muy claro ayer en la reunión informativa de los gobernadores y de los secretarios, todos mineros, o sea, todos. Entonces, ¿de qué me están hablando? De generar una discusión, generar un debate o poder tener un pensamiento crítico cuando solo te ponen a ellos como todos mineros. Y después nos dicen a nosotros ambientalistas que a ustedes solo les preocupa el agua. Sí, me preocupa el agua porque eso da un montón de beneficios y servicios ambientales que no se hablan. Igual me da un poco de risa, solo les preocupa el agua, como si fuese poco importante, ¿no? O sea, si solo les preocupa el agua, está bastante bien. Francisco, ¿vos qué ves en cuanto a, más allá de la ley puntualmente, en la sociedad en general, el hecho de que haya un presidente que dice el cambio climático es mentira? ¿Crees que eso genera algún retraso en cierta educación que tuvimos la sociedad en general con este tema o no? Para mí, o sea, es un tema muy personal de cada uno. También invito a la sociedad a estudiar, a formarse, a repensar. Cada uno elige su camino también. Entonces, obviamente, mi ley en su momento, cuando en la campaña ya lo decía, no era algo nuevo. Entonces, mucha gente votó por un tema, no sé si lo tomó porque querían la salvación, sino que había mucho voto bronca, había un montón de cosas que mezclaron esta votación. Yo no puedo creer que esta persona esté acá, y está. Y yo me pregunto, hay mucha gente que lo votó y seguro que hoy no está tan contento con las decisiones que tomó, o que está tomando. En los trabajos que fuiste a hacer, ¿cómo fue la devolución que te hacía la gente del lugar? Los trabajos de campo. Yo me dedico, por ejemplo, hoy a recuperar ambientes degradados. Por ejemplo, desde la agricultura o de la ganadería,
Estamos restaurando, por ejemplo, en los bosques de altura de Chala. Hay muchas otras organizaciones también trabajando por el bien común. O sea, le estamos poniendo un montón de esfuerzo. Nos cuesta un montón juntar presupuesto para poder recuperar esos bosques que le van a dar agua a las cuencas de abajo y les van a beneficiar a los proyectos productivos y a las comunidades. ¿Pero hay un reconocimiento de eso? ¿La gente empieza a que vive reconocimiento. ahí es consciente de lo que ustedes hacen? De a poco sí. Yo creo que algo positivo, más allá de lo que salga hoy, es que se empezó a mover el avispero y empezó a la gente a involucrarse. O por lo menos yo lo que invitaba era que el mensaje para mí es que este tema lo hablen con los amigos, las familias, la gente cercana, porque esto tiene que ir creciendo desde tu gente cercana, no solo por si participás de un ambiente político, no. Este es un tema muy sensible que seguro nos va a trascender a todos y para mí hay que charlarlo y compartirlo. Y charlarlo, no se está hablando nada del ambiente, hace muy poco, o sea, este tema de ley de glaciares viene ya desde diciembre, pero recién el boom empezó ahora. Yo no, entonces en algunas cuestiones veo eso. Es cierto también que la urgencia tapa a veces cosas que son tremendamente importantes, porque también hoy nos copaba la temática del colectivo, que se puede resolver bastante más sencillamente que si nos contaminan todo el agua, estamos de acuerdo. Pero la verdad es que hoy la gente está preocupadísima porque no puede viajar en colectivo, entonces este tipo de situaciones suelen suceder y es verdad lo que decís en cuanto a que también nuestra responsabilidad es dar ese espacio para que se pueda hablar y que se entienda de lo que estamos hablando. Cuando vos hablabas de lo que haces allí en Córdoba, yo pensaba, no sé si es el caso, pero muchas veces todas estas contingencias corren a los pueblos originarios también porque les van sacando su hábitat y su forma de conocer el mundo a través de esas plantas, de esos animales, de esos insectos, que dejan de estar a partir de la avanzada, muchas veces de los monocultivos, de barrios cerrados o de lo que fuere, digo, podés trasladarlo a los carpinchos en Nordelta si querés. ¿Qué pasa con esos pueblos originarios de esas zonas si es que están laburando con ellos? Hoy nosotros no estamos trabajando con ellos específicamente. Es lamentable porque lo que se está perdiendo, además de esas personas, es un conocimiento. Y los que hoy, lamentablemente a nivel mundial, la mayor cantidad de población se está yendo a las ciudades. Eso implica que nos estamos desconectando de los procesos naturales, de donde nace la vida, donde viene la vida y de donde nosotros podemos producir y demás. Entonces, una de las maneras también es rescatar esos saberes, poder compartirlos y que se vuelva a resembrar y que las personas vuelvan a tener ese poder de ese conocimiento y que hoy en día, por suerte, hay mucha comunicación, hay intercambio y demás. Por ejemplo, dentro del mundo de las plantas medicinales se empieza a compartir, se empieza a ver otros temas de cómo recuperar el bienestar, la salud, la alimentación. Hay muchos temas que nos preocupan. Comparto que la preocupación económica a mí también me trasciende, pero esto va más allá. El tema del agua, yo porque soy montanista, me voy allá y me duele pensar que si a una montaña voy y voy ahí a ver un proyecto de minería de cielo abierto y esa montaña que uno recorre no está más, listo, desapareció. O sea que la ley en sí, además, no es garantía de que la megaminería no haga destrozos. Es que ya está sucediendo, por lo que entiendo y estudié, Veladero ya está trabajando en ambiente periglacial. A mí me preocupa, digo, no había ninguna necesidad, o sea, no hubo un planteo formal de poder generar un debate si había que modificar algo, porque las cosas están y se pueden mejorar para adelante. Acá lo están es retrocediendo. Pero no hubo una participación, un debate, escuchar a distintas miradas. Yo no lo encontré. No, por eso yo hablaba de Entonces eso es lo raro. Una especie de puesta en escena para hacer lo que dice el manualcito que hay que hacer y para que no me molesten porque tuvieron voz. ¿Dónde puede la gente informarse sobre lo que haces? No sé si en la fundación o dónde, para que la gente conozca un poco más de lo que labura. Hoy hay muchas organizaciones de distintos ámbitos, a nivel abogados. FARM, por ejemplo, es una organización muy seria que está muy atrás de estos temas, abogados ambientales también, desde Germinar ONG también pueden conocer lo que vamos trabajando y compartiendo este tema. ¿Cuántos son más o menos? Entre hombres y mujeres, pibes, chicos, no sé. Somos mixto, un grupo mixto, mitad y mitad más o menos, y depende, va viendo, hay veces, depende del año, voluntarios, pero trabajando somos 15 personas y con voluntarios seremos 50. Divino. Gracias por lo que haces. Y quería compartir algo más de reflexión que capaz esto invita, ¿no? Yo me quedo pensando como hipótesis, si ellos saben, estas empresas, que los glaciares están retrocediendo,
seguro deben tener los mapas, o por lo menos mapas de concentración de minerales abajo de esos glaciares. Entonces, capaz lo que querían hacer era flexibilizar esta ley para que cuando se descongele eso puedan entrar al glaciar. Si este glaciar desaparece, listo, el ambiente periglacial, la provincia decide que sí o lo sacamos del inventario o no, y explotamos un mineral futuro. Entonces, si los glaciares están retrocediendo, seguro los grupos mineros saben que en 10 o 20 años pueden llegar a sacar ese recurso que lo tienen ahí. Entonces hay que estudiar los mapas de dónde se encuentran esos minerales, a ver si coinciden con esos glaciares y a ver qué pasa, porque para mí van por ahí. Gracias, Francisco, un gusto. Un Muchísimas placer. gracias. Maldición, ha sido un día hermoso. Maldición, ha sido un día hermoso. Miércoles 8, Carlito, buen día. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Hasta Pergolini se bajó del barco. Javier Milei, sí, difundió casi 1000 mensajes contra el periodismo en sus redes sociales durante las Pascuas. Normal. Claro. O sea, está bien que en Pascuas es romper los huevos, pero para un poco, digo yo. Pero imagínense que si a 1000 tweets, entre que lo lees y lo respondes, 1 minuto te lleva. Por lo tanto, si se ocupó en 1000 tweets, ocupó 1000 minutos. 1000 minutos dividido 60, que los brutos que no saben lo que estoy haciendo, te da la cantidad de horas. Eso da que estuvo 17 horas tuiteando. El día tiene 24 horas. ¡Sos presidente de la nación! El ex asistente de Fátima y el mago del circo Rodas. Nos quedamos, Santiago, Javier y yo. Yo estaba con la caja porque yo en ese momento, como te digo, era asistente, andaba con las flores, andaba con los chocolates, con todo. Le doy la caja a Javier y me dice, no es para Santiago. Y ahí Santiago saca un chocolate y me da. Después al otro día me prohibieron. Milei te dice... Es la caja de Santiago. Y él dice, esto me regaló Javier para mí. Se la doy a la caja a él, porque yo en ese momento, como era asistente, yo cargaba con todo, digamos, como hace un asistente. Sí. Le doy la caja y él se ofrece a darme un chocolate. Me lo da todo y al otro día me prohibieron hablarme con él. Y ahí ¿Pero quién te lo prohibió? Me prohibió Javier y Fátima. Que no hable más con Santiago. Pero Javier te lo dijo, él mismo te dijo, no le hables más, no le hables más. Que no hable más con Santiago. ¿Qué tenía miedo, que te lo serrucharas? No sé. Rukowski, que la está viendo. La investigación periodística de este consorcio internacional apunta a la información que viene del dinero ruso. ¿Quién es el que le pidió a Rusia esta operación contra Milei? Ese señor que estaba al lado de Putin. ¿Por qué? Porque Cuba ¿Cuba sabe, es el que está motorizando esto? Porque Cuba sabe que Milei es un problema. Ahí entramos en lo de delirio, ¿no? Y en lo conspiranoico. Alerta en el Servicio Meteorológico Nacional. Argentina está a punto de perder un pilar estratégico de su defensa nacional y la seguridad de sus ciudadanos. La dirección del Servicio Meteorológico Nacional confirmó la entrega de una lista de 240 empleados civiles a ser despedidos por exigencia del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Esto no es una reforma ni tampoco un plan de modernización. No estamos hablando tampoco de un ajuste administrativo. Estamos ante el colapso operativo de un organismo científico, técnico, con más de 153 años de historia. Adorni complicado también en la causa Libra. Están todas, no le falta nada al jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque está acusado de legitimador de los estafadores. En este escrito que presentó la querella de Romeo frente a la justicia, se lo pone ahí en el ojo de la tormenta al jefe de gabinete Manuel Adorni. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que sin el respaldo institucional de Manuel Adorni, nada de esto se hubiese podido concretar. Este es el momento de la imagen en el Tech Forum, que está Manuel Adorni sentadito al lado de Novelli, íntimos prácticamente, incluso sonríe. Y hablando de Libra... La causa Libra, que esa inquieta verdaderamente a Karina Milei y a Javier Milei. Esa causa la tiene alguien muy ligado a Estiuso. Dicen que fue Estiuso el que le ofreció el cargo de juez hace muchos años, Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Es verdad que le llegó un mensaje cifrado al gobierno de que Martínez de Giorgi podría llamarlo indagatoria a Javier Milei por el tema Libra? Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, pare, pam, 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 pam.
Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Diego Recalde versus el tío Guille. Son tan nabos. A ver, hicieron el gráfico de los policías que se fueron suicidando supuestamente por culpa de Milei. Y resulta que suben el gráfico del 2020 y la gran curva en ascenso la tenés 20-20-23. Y después tenías 23, en adelante 25. Acá se morían 3.012 o lo que fuere. Acá son 4.300, no es 100, es el total, amigo. Este gráfico es el total. Milei está en el punto. Para, escuchame, nene, mirá. Acá tenés la curva que sube. Es el crecimiento. Vos tenés, pero bueno. Claro. Pero este es el total, inútil. Está bien, pero lo que te quiero decir. Este es el total, no nada para decir. Acá tenés 4.300 y a 4.137. Mirá, creció. Si vos pasás, número. Creció 113 la cantidad de víctimas que se suicidaron. Y acá se suicidaron en 4 años 1.000. A ver si entendés. No. Acá son 4.300 lo que se suicidan. Claro. Es el total. Acá tenés el total. Está bien, pero acá tenés más que se mataron. Mirá la curva, está como sube con Cristina también. El total es este, es Gelí. A ver si entendés. Una es tasa y otro es nivel. No sabés leer los gráficos. No, nene. Y tampoco sabés ganchar. Sí, querido, sí. Bueno, para. Yo ayer lo disfruté con los Palacabé. Escúchame. Querido, más con Milei, 4.300. Está bien. No, por bien. Pero no puede ser que no entiendas. Vamos a hacer una cosa. Hay un límite para. Cortame los micrófonos, viejo. Comparación de precios entre Argentina y España. 28 lucas. El bife de chorizo, 18 euros. En un súper, mamita querida. Otro súper, bife de chorizo, 44.800 el kilo. No hay referencia de precio. 27 lucas el kilo, 15 euros. Entonces, entrañita, 29 euros. Esto en España, en Madrid yo lo compré por 17,90. Casi la mitad. Es imposible hacer un asado. O sea, te sale más barato hacer un asado en Madrid con carne argentina que en Buenos Aires con carne argentina. Una botella de agua va a valer 3 lucas. Son casi 2 euros. Te sale 70 centavos. Aquí lo haré el mundo. Yo estoy flasheando. Es como dice la canción, la tienen que ayornar. Me cuesta todo 30 lucas. Me cuesta todo 5 lucas, no es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Aplauso enorme para la dupla Moreno-Recalde, que quiero que tengan un programa. Tienen que tener un programa en la trasnoche, leyendo gráficos, tiene que llamar. Y entonces hacen una extensión corporal, se mandan al joraco, o sea, es una belleza. Sí, llama la atención que tengan una discusión por la lectura de un gráfico cuando están cuantificando el suicidio, ¿no? No, era todo un delirio. A mí lo que me destruye es que Diego Recalde es el intelectual de ellos. Es el que manda, no sabe leer un gráfico. Va a ser diputado ese. Si no vicepresidente, ojalá que sea diputado. Yo digo una cosa como el compañero Rukauf. Los espías rusos. Acá hay espías rusos y digo una sola cosa. Nevchenko o Nevenko. La escribana. Vos decís que la escribana está conectada. Claro. ¿Saben por qué él labura para Cuba, seguro? Pero es una emisaria de Cuba. Todos sabemos. Pero ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Qué? Y hay una vinculación entre Cuba, Rusia, Cheven. Claro. Y ahí está, todo cierra, igual que vos, la tanda. Y nos queda tiempo para decirle adiós, Lean, gracias por todo lo hecho en el Congreso. Tenés para un ratito más todavía, ¿no? Sí, queda un ratito, se están tratando cuestiones de privilegio, hasta, bueno, recién siguen hablando. De hecho, recién habló el diputado Marino, planteó algo interesante, ¿sí? Generar una manifestación de repudio por parte del Congreso para rechazar que el presidente Milei involucre a nuestro país en cuestiones bélicas en Medio Oriente, planteando que América Latina debe seguir siendo zona de paz. Hay que ver si la Comisión de Asuntos Constitucionales deja que se trate este asunto. Cuando terminen las cuestiones de privilegio, van a hacer los cierres de bloque y recién ahí sí se va a votar la ley de glaciares, seguramente cerca de la medianoche. Nos quedamos un rato más acá en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. Gracias, Leandro, impecable. Muchísimas gracias por todo.
Leandro Lutz, que es quien estaba haciendo la cobertura y seguirá allí informándote a través de esta pantalla. Gente, gracias por todo. Besos varios. A Mati que se mejore, a Fedu que se mejore. Van cayendo, no aguantan el programa. Esto es mucha exigencia. Vos por eso, entre los canjes que tenés con Novichenko, de la ropa. No dije que era de Avellaneda. Lo de la señora seguramente también. La señora sí. ¿No? ¿Vos decís que no? Bueno, qué sé yo. Y tengo que mandarle, si quieres sigan a Matilde, que es la mamá de Raquel, de nuestra maquilladora, que mira el programa y es fanático. Así que gracias, Matilde, por vernos. Ahora sí, nos podemos despedir. Ya está Dieguito ahí, en planta alta lo tenemos a David. Sí, volvió Guadalupe, ya la vi. Ojo vos, te estamos viendo todo, te tenemos marcadísima. Gracias por todo. Quédense en esta pantalla que viene el resumen. Nosotros mañana de nuevo. Chao.